Hola, mi nombre es Isabela Díaz y yo les voy a hablar sobre la terapia racional emotiva conductual. Daré una breve introducción de quién fue Albert Ellis y cuál fue su contribución a la psicología. Albert Ellis, de 1913 a 2007, fue un psicólogo clínico estadounidense y una de las figuras más influyentes y revolucionarias del siglo XX en el campo de la psicoterapia, considerado uno de los fundadores de la terapia cognitiva conductual TCC. Ellis creó la terapia racional emotiva conductual TREC, un enfoque que transformó la comprensión y el tratamiento de los trastornos emocionales. A mediados de la década de 1950, Ellis empezó a desarrollar sus propias ideas, influenciado por filósofos antiguos como Epicteto y pensadores modernos. En 1955 presentó formalmente su nuevo modelo originalmente llamado terapia racional, que más tarde evolucionaría a terapia racional emotiva y finalmente terapia racional emotiva conductual, conocida como TREC. Ellis fue un autor increíblemente prolífico, escribiendo más de 80 libros, más de 1.200 artículos a lo largo de su carrera. Fundó el Albert Ellis Institute en Nueva York en 1959, que se convirtió en el centro para la formación y difusión de la TREC a nivel mundial. Conocido por el estilo directo, a menudo confrontativo, humorístico y sin rodeos, Ellis desafió muchas de las convenciones terapéuticas de su tiempo. Su legado perdurará a través de la TREC, que sigue siendo un enfoque terapéutico vital y efectivo hoy en día, y su influencia palpable en la expansión de las terapias cognitivo-conductuales. ¿Qué es la TREC? Como definición, ¿qué es la TREC? Es un enfoque psicoterapéutico que se centra en identificar y cambiar las creencias irracionales que llevan a emociones y conductas disfuncionales. La terapia racional emotiva conductual es un sistema más que todo psicoterapéutico integral desarrollado por Albert Ellis. Su, pre- su primicia central y revolucionaria es que no son los eventos o las situaciones los que directamente causan nuestras perturbaciones emocionales o conductuales, sino nuestras creencias y evaluaciones sobre esos eventos. Son los que hacen que nos sintamos así. Ya vimos quién fue Albert Ellis y la idea básica de la TREC. Ahora vamos a meternos de lleno en cómo funciona esta terapia. La terapia racional emotiva conductual. Bueno, ¿cómo funciona? Em, Conocida como el ABCDE. ¿En qué consiste? El famoso modelo ABCDE. La TREC nos propone un esquema muy práctico para entender por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué actuamos de cierta manera. Es un modelo que él llamó ABCDE. Piensen en él como un mapa para entender nuestras reacciones emocionales y cómo cambiarlas. Empezamos con la A. La A por el acontecimiento activador. ¿Qué, qué es esto? Pues es simplemente lo que pasa. Puede ser algo externo, una situación en la vida real, como perder un trabajo, una discusión con alguien o que te rechacen en algo, pero también puede ser algo interno, un pensamiento que te cruza por la mente, un recuerdo triste o una situación física incómoda. Es, digamos, como algo disparador. Ahora viene la parte clave, la B. La B significa creencias y este es el corazón de la TREC. La B son nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, lo que nos decimos a nosotros mismos sobre ese acontecimiento activador. La A, aquí es donde reside el problema y la solución. Ellis decía que nuestras creencias pueden ser de dos tipos. Hay creencias racionales. Estas son pensamientos flexibles que se basan en la lógica más que todo y en la realidad. Son los que nos ayudan a manejar las situaciones y a buscar soluciones efectivas. Cuando
tenemos creencias racionales ante un problema, como es la A, sentimos emociones negativas, sí, pero son emociones negativas saludables. Por ejemplo, la tristeza si pierdes algo, preocupación si tienes un examen, molestia si alguien te trata mal, son emociones incómodas. Claro, pero son normales. Y lo importante es que te impulsan a hacer algo constructivo, buscar otro trabajo, estudiar, eh, también poner límites. Y luego están las creencias irracionales. Estas son las que nos complican la vida. Son pensamientos rígidos y lógicos que no se basan en la realidad o exageran mucho. Se caracterizan por usar palabras como debo, tengo que, es horrible, no lo soporto. Nos impiden avanzar y nos hacen sufrir innecesariamente. Cuando tenemos creencias irracionales ante un problema, como es en la A, sentimos emociones negativas que no son saludables. Piensen en ansiedad intensa, depresión profunda, rabia incontrolable, pánico, vergüenza. Estas emociones son desproporcionadas. Nos bloquean y nos ayudan, o sea, no nos ayudan a solucionar nada, de hecho. Él identificó varios tipos comunes de estas creencias irracionales que solemos tener. Demandas absolutas. Es cuando nos exigimos o exigimos a otros o a la vida que cuáles son las cosas que tienen que ser de esa manera. Por ejemplo, yo debo caerle bien a todo el mundo. Son reglas muy estrictas que nos ponemos nosotros mismos. Terribilización. Consiste en pensar en que algo es lo peor de este mundo, una catástrofe total, aunque en realidad no lo sea. Por ejemplo, si cometes un error, piensas, esto es horrible, esto es el fin del mundo, o si alguien te critica, es terrible que me haya dicho eso. Condena global. Esto a juzgarnos a nosotros mismos o a otros completamente por un fallo o un error en específico. Si te equivocas en algo, piensas, soy un inútil total. Si alguien hace algo que no te gusta, es una mala persona. Estamos poniendo una etiqueta negativa a la persona entera por solamente haber hecho una acción. Baja tolerancia a la frustración. Es la idea de que no podemos soportar sentirnos incómodos, frustrados o pasar por dificultades. Decimos cosas como no aguanto estar solo, no puedo soportar este trabajo, es duro, no puedo con esto. Queremos que las cosas sean fáciles y nos derrumbamos ante una realidad y ante una incomodidad que hay en el momento. Llegamos a la C. La C es por consecuencias. Esto se refiere a las emociones y las acciones que resultan de nuestras creencias, como es la B. Sobre el acontecimiento A. Como ya dijimos, si tus creencias B son racionales, tus consecuencias emocionales y de comportamiento C serán sanas y te ayudarán. Si tus creencias B son irracionales, tus consecuencias C serán emociones intensas y negativas que te harán sufrir y que te bloquearán. A tal punto, más importante, aquí es entender que según la TREC, la C como nos sentimos y actuamos y viene principalmente de la B, nuestras creencias, no directamente de la A, lo que, bueno, ya dijimos que pasó. Ahora, ¿cómo cambiamos esas creencias irracionales? Aquí entra la D. La D es por disputa o debate. Esta es la parte más activa de la terapia. Aquí trabajamos para desafiar, cuestionar y debatir esas creencias irracionales. La B. Hacemos preguntas claves como ¿de verdad tiene que ser así? ¿Dónde está la prueba de que esto es horrible? ¿Qué me aporta pensar así? ¿Me ayuda o me perjudica? Hay diferentes formas de disputar. Podemos hacer una disputa lógica. ¿Tiene sentido esta creencia? ¿Es coherente? Podemos hacer una disputa empírica. La realidad me demuestra que esto es verdad. Hay pruebas que la apoyen o la contradigan. Podemos hacer una disputa también pragmática.
¿Me es útil esta creencia? ¿Me ayuda a conseguir lo que quiero en la vida o me aleja de mis metas o de mis sueños? El terapeuta guía al paciente en este debate hasta que el paciente aprende a hacerlo por sí mismo. Finalmente llegamos a la E. La E es por filosofía efectiva nueva. ¿Qué pasa después de disputar y debilitar las creencias irracionales? Pues que desarrollamos un nuevo conjunto de creencias, unas que son ahora racionales y efectivas, la E. Estas nuevas creencias son más flexibles, más lógicas, más realistas, son las que nos permiten en el futuro enfrentar nuevos acontecimientos activadores, la A, de una manera más sana, llevando a consecuencias como es la C, emocionales y de comportamiento más positivas y constructivas. Aceptación incondicional. Un pilar adicional, además de este modelo, pues como paso a paso, la TREC pone mucho énfasis en algo llamado la aceptación incondicional. Él decía que en un lugar de ponernos una nota general como personas, yo soy bueno, yo soy malo, basándonos en lo que hacemos o en si los demás nos aprueban, deberíamos practicar la aceptación incondicional de nosotros mismos. Esto significa aceptarnos como somos. Somos seres humanos que inevitablemente pues cometen errores y tienen defectos. Pero, ¿qué es eso? No le quita valor o no nos quita valor como personas a nosotros. Es aceptar nuestra imperfección. De la misma forma, la TREP promueve la aceptación incondicional de los demás. Aceptar que los otros también son imperfectos y que también pueden cometer errores sin necesidad de condenarlos totalmente, y la aceptación incondicional de la vida. Aceptar que la vida no siempre será justa o será fácil y que siempre habrán dificultades que nos hagan caer en la terribilización, como ya lo hemos dicho antes. De lo irracional a lo racional. El cambio buscado, el objetivo final de todo este proceso es justamente ese, transformar esas creencias irracionales que nos hacen daño en creencias que sí nos ayuden. Por ejemplo, en lugar de pensar, debo tener éxito en todo para valer algo, cambiamos a, me gustaría tener éxito, haré mi mejor esfuerzo, pero si fallo, seguiré siendo una buena persona, una persona con valores y podré aprender de ello. En lugar de decir, no puedo soportar que me rechacen, es terrible, cambiamos a el rechazo es desagradable y doloroso. Sí, pero puedo soportarlo. No significa que no sea el problema total y podré seguir adelante y buscar otras oportunidades. Cuando logramos este cambio de creencias racionales, las consecuencias que experimentamos también cambian. Las emociones negativas, que no son saludables para nosotros mismos, como la ansiedad paralizante o la rabia destructiva, dan paso a emociones negativas, más apropiadas y saludables, como la preocupación, que impulsa a la acción, o a la molestia, que te motiva a resolver un problema, o a la tristeza, que te permite procesar una pérdida. Y nuestras acciones se vuelven más constructivas y dirigidas a buscar soluciones. En lugar de evitar paralizarte o reaccionar agresivamente. Así la TREC nos da un marco claro del ABCDE para entender nuestras emociones y nos enseña activamente a debatir nuestros pensamientos problemáticos. Esto nos lleva a considerar la filosofía más profunda. La filosofía fundamental de la TREC se basa en que no es solamente un conjunto de técnicas, tiene una forma particular de ver al ser humano y sus problemas. Esta filosofía mezcla ideas prácticas, una visión positiva del potencial humano y toma mucho de la sabiduría antigua, especialmente de los filósofos estoicos. Nosotros creamos nuestra propia tortura emocional. La idea principal aquí es ver que la mayoría de nuestras emociones negativas extremas, esa miseria emocional que de alguna forma a veces sentimos, no vienen directamente de lo que pasa, sino de cómo pensamos sobre lo que nos pasa.
particularmente de esas exigencias rígidas que tenemos. Los debo y tengo que. Según Albert Ellis, decía que los humanos nacemos con una tendencia natural, tanto a pensar de forma lógica y útil, como a caer en pensamientos ilógicos e irracionales. La TREC se enfoca precisamente en ayudarnos a darnos cuenta de que esa tendencia irracional y a poder cambiarla. Somos responsables de cómo reaccionamos. Un punto clave de la TREC es que aunque no siempre controlemos los eventos, la A y bueno, nuestro modelo, sí tenemos una gran responsabilidad de cómo nos sentimos, como es la C. Por eso depende de nuestras creencias, la B. La terapia busca darle poder a la persona, mostrándole que tiene la capacidad de cambiar cómo vive sus emociones, si trabaja en su forma de ser o de pensar. No se trata de culpar a nadie, sino de empoderarlo, dándole todas las herramientas necesarias para poder así hacer un cambio interno en sí mismo. Lo que importa es lo que funciona y lo que es real. La filosofía de la TREC es muy práctica. Se pregunta, ¿este pensamiento es real? Se basa en los hechos, es lógico y me es útil para mí. Hay obstáculos, si una creencia no tiene sentido, me bloqueo. La TREC dice que hay muchas formas de cambiarla, sin importar cuánto tiempo la hayas tenido. La terapia se centra en buscar soluciones, aquí y ahora, y aceptar esta realidad, la famosa aceptación incondicional de uno mismo, de los demás y de la vida. Esto no significa rendirse, sino a partir de esta situación, para poder así construir algo mejor y ser más fuertes frente a dificultades, exigirnos a nosotros mismos, a los otros o a la vida una perfección que no existe, solo nos causa sufrimiento innecesario. El verdadero objetivo no solo es sentirse bien, sino estar mejor. Muchas veces la gente busca terapia simplemente para sentirse mal, para dejar de sentirse mal. La TREC va más allá, busca un cambio más profundo, una vida filosófica, puede decirse buena, menos ansioso, menos deprimido, por un tiempo sentirse mejor, pensar de forma diferente y de manera permanente, que desarrolles la habilidad de manejar los problemas que vengan en el futuro de forma efectiva, que logres que la vida sea más plena, más satisfactoria a largo plazo, es decir, estar mejor. Es una terapia que pues te enseña a ser tu propio terapeuta de alguna forma. La TREC tiene un fuerte componente educativo. El terapeuta es como un maestro que te enseña que los principios y las herramientas como el ABCDE y la disputa, para que tú mismo puedas identificar y cambiar esas creencias irracionales a lo largo de tu vida. Esto la convierte en un enfoque muy preventivo, porque te etiqueta con habilidades mentales y emocionales sólidas para enfrentar futuros desafíos por tu cuenta. Y bueno, en resumen, la filosofía de la TREC, nacida en la mente de Albert Ellis, es una invitación a usar nuestra razón, a asumir la responsabilidad sobre nuestras propias reacciones y aceptar que la realidad tal cual es, con sus imperfecciones, al aprender a identificar, a cambiar esas exigencias rígidas y esos pensamientos catastróficos que nosotros mismos nos ponemos. Y empezar a pensar de forma flexible y de forma realista. Podemos reducir enormemente el sufrimiento que nosotros mismos nos causamos y vivir vidas con más sentido. Incluso las cosas, cuando las cosas se ponen más difíciles. Ahora que entendemos la filosofía de la TREC y el modelo básico ABCDE, veamos qué herramientas prácticas utiliza esta terapia para ayudarnos a hacer esos cambios. Técnicas que se usan en la TREC. La TREC utiliza una variedad de técnicas que podemos dividir en cognitivas para trabajar con los pensamientos, emotivas para trabajar con las emociones y conductuales para trabajar con las acciones.
Aquí mencionamos más que todo las que son más comunes. Desafío o debate de pensamientos. ¿Qué es? Se trata de cuestionar directamente esos pensamientos, creencias irracionales que nos hacen daño. ¿Cómo se hace? Aquí es donde viene el terapeuta, actuando un poco como un detective o un abogado, ayuda a la persona a encontrar esas creencias irracionales y luego, con preguntas lógicas, la anima a examinar si esas creencias realmente tienen sentido, si se basan en la realidad o si son útiles. Por ejemplo, se podría preguntar si tienes pruebas de que necesitas la aprobación de todos para estar bien. ¿Para qué te sirve eso? Esta técnica ayuda a la persona a darse cuenta de que sus miedos o su tristeza intensa a menudo se basan en pensamientos que realmente no son sólidos, lo que poco a poco se reduce a la ansiedad y a la tristeza. Reconstrucción de pensamientos. ¿Qué es? Una vez que hemos desafiado una creencia irracional, el siguiente paso es modificarla, cambiarla por un pensamiento más sano. ¿Cómo hacemos esto? El terapeuta guía a la persona para que cambie su forma de pensar problemática por frases o ideas que sean más realistas y equilibradas. Por ejemplo, si antes pensaba debo tener éxito en todo, ahora aprende a pensar, claro, me gustaría tener éxito, pero es normal no conseguirlo siempre. Puedo aprender de mis errores sin sentirme un total fracasado. ¿Para qué sirve? Esto ayuda a la persona a verse a sí misma y a las situaciones de forma más justa y positiva, que lo reduce a sentimientos como la culpa excesiva o a la ansiedad constante. Técnicas de exposición. ¿Qué es? Consiste en enfrentar gradualmente las situaciones o los objetos que nos dan miedo que vayan disminuyendo de alguna forma. ¿Cómo se hace? El terapeuta y la persona hacen una lista de las situaciones que le dan miedo, ordenándolas de las menores a las más difíciles. Poco a poco empezando por las más fáciles, hasta que se sienta cómoda y así pueda avanzar hacia las más desafiantes. ¿Para qué sirve? Ayuda a la persona a reducir el miedo y la ansiedad que siente en situaciones específicas, permitiéndole manejarlas para poder mejorar en el futuro. Entrenamiento en habilidades sociales, que es ayudar a las personas a mejorar cómo se relacionan con los demás. ¿Cómo se hace? Se practican habilidades para expresarse claramente, ser asertivo, sin ser agresivo ni pasivo. Comunicarse de forma efectiva para poder así manejar los desacuerdos y conflictos. A menudo se usan juegos de rol en la sesión para poder así practicar estas situaciones y crear un ambiente seguro. ¿Para qué sirve? Mejora la seguridad y la capacidad de la persona para interactuar en situaciones sociales, lo que reduce la ansiedad social y pues hace así que las relaciones sean más satisfactorias. Técnicas de relajación. ¿Qué es? Herramientas para así poder ayudar a la persona a calmarse cuando siente mucha ansiedad o mucho estrés. ¿Cómo se hace? Se enseñan técnicas, practican técnicas como respirar profundamente, meditar o hacer ejercicios para relajar los músculos del cuerpo progresivamente. El terapeuta puede guiar estas prácticas durante la sesión. ¿Para qué sirve? Esta sirve para reducir la tensión tanto en el cuerpo como en la mente, facilitando que la persona pueda manejar mejor su reacción física y emocional ante momentos de bastante estrés. Ejercicios de autoafirmación, ¿qué es? Ayudan a fortalecer la confianza en ti mismo, la valoración propia. ¿Cómo se hace? La persona puede escribir frases positivas sobre sí misma y repetírselas a menudo. También se le ayuda a identificar sus logros, sus puntos fuertes y las cualidades que valora de sí misma. ¿Para qué sirve? Ayuda a construir una imagen más positiva de uno mismo y a ser más fuerte, más resiliente frente a dificultades o adversidades que enfrente.
Técnicas de visualización. Son para usar la imaginación a visualizarse manejando bien situaciones difíciles o logrando cosas importantes. ¿Cómo se hace? El terapeuta guía a la persona para que se imagine con detalle en situaciones donde se sienta segura, capaz y exitosa. Puede ser visualizándose superando un miedo o alcanzando una meta o un sueño. ¿Para qué sirve? Aumenta la motivación y la confianza, preparándonos así mentalmente para enfrentar retos en la vida. Como ven, la TREC ofrece un abanico de herramientas y prácticas. Ahora veamos concretamente en qué nos beneficia esta terapia y en qué tipo de problemas se pueden aplicar. Beneficios y aplicaciones de la TREC. La terapia racional emotiva conductual, al centrarse en nuestros pensamientos y creencias, trae consigo importantes beneficios y en cierta forma, cierta manera, se aplica en diversas áreas. Beneficios clave. Ayuda a sentirse mejor. Al cambiar estas creencias irracionales, la TREC es muy efectiva para reducir problemas comunes como la ansiedad, la depresión y el estrés intenso. La gente siente menos angustia emocional, mejora cómo pensamos. La terapia enseña a la persona a identificar sus propios patrones de pensamiento y a cambiarlos. Esto desarrolla una habilidad muy útil, pensar de forma más crítica y lógica, lo que ayuda a tomar decisiones en general. Aumenta la confianza a medida que las personas aprenden a desafiar a superar estas creencias negativas sobre sí mismas, su confianza y su autoestima suelen mejorar notablemente. Manejar mejor el estrés. Aprender que estas técnicas de relajación y a pensar de forma más calmada ayuda a las personas a manejar de manera más efectiva el estrés del día a día que consigo llevan. Mejora las relaciones al aprender a comunicarse mejor y a ser más asertivo. Las relaciones con los demás tienden a ser más sanas y más satisfactorias. Te da más control. La TREG empodera a la persona, le muestra que tiene la capacidad y las herramientas para manejar sus pensamientos y sus emociones, lo que da una gran sensación de control sobre su propia vida emocional. ¿En qué puede aplicar la TREC? Racional, emotiva, conductual, al centrarse en nuestros pensamientos y creencias, trae consigo importantes beneficios y en cierta forma, cierta manera, se aplica en diversas áreas. Beneficios clave. Ayuda a sentirse mejor. Al cambiar estas creencias irracionales, la TREC es muy efectiva para reducir problemas comunes como la ansiedad, la depresión y el estrés intenso. La gente siente menos angustia emocional, mejora cómo pensamos. La terapia enseña a la persona a identificar sus propios patrones de pensamiento y a cambiarlos. Esto desarrolla una habilidad muy útil, pensar de forma más crítica y lógica, lo que ayuda a tomar decisiones en general. Aumenta la confianza a medida que las personas aprenden a desafiar a superar estas creencias negativas sobre sí mismas, su confianza y su autoestima suelen mejorar notablemente. Manejar mejor el estrés. Aprender que estas técnicas de relajación y a pensar de forma más calmada ayuda a las personas a manejar de manera más efectiva el estrés del día a día que consigo llevan. Mejora las relaciones al aprender a comunicarse mejor y a ser más asertivo. Las relaciones con los demás tienden a ser más sanas y más satisfactorias. Te da más control. La TREG empodera a la persona, le muestra que tiene la capacidad y las herramientas para manejar sus pensamientos y sus emociones, lo que da una gran sensación
de control sobre su propia vida emocional. ¿En qué puede aplicar la TREC? La TREC es muy versátil y puede aplicar a una amplia gama de dificultades que las personas enfrentan. Es útil para tratar problemas de ansiedad como pánico, fobias, ansiedad social, preocupación constante, problemas de depresión, eh, manejo del estrés y la ira, problemas de pareja y familiares, dificultades en el trabajo o en los estudios, problemas de autoestima y de confianza. Ayuda a afrontar así mejor a situaciones difíciles en la vida, como pérdidas, enfermedades, entre otros. Básicamente en cualquier situación donde nuestras creencias sobre lo que pasa estén generando sufrimiento o dificultando nuestro bienestar. Y bueno, hemos visto algunas de estas herramientas que usa la TREC, pero realmente ¿cómo funciona? ¿Qué nos dice la ciencia y al respecto? Pruebas de que demuestran que la TREC funciona realmente. La TREC no es solamente una teoría bonita, por así decirlo. Ha sido estudiada a fondo y las investigaciones muestran que hay una terapia efectiva para ayudar a muchos tipos de problemas emocionales y psicológicos. Aquí hay algunos puntos clave y estudios que nos demuestran, investigaciones que apoyan la TREC, muchos estudios que revisan y juntan los resultados de varias investigaciones. Esto se llama meta-análisis. Han comparado la TREC con otras terapias. Por ejemplo, un estudio de 2021 encontró que la TREC es efectiva para tratar la depresión y la ansiedad. Y aunque sí funciona también como otro tipo de terapia cognitiva, esto fue realizado en las universitas eh, de Indonesia. Resultados en problemas específicos, problemas de ansiedad. La TREC ha probado ser buena para disminuir los síntomas de diferentes trastornos de ansiedad, como lo son la preocupación constante, las fobias, los miedos intensos a cosas específicas y el trastorno del pánico. Las personas que usaron TREC reportaron una disminución clara en de sus niveles de ansiedad, como lo son la depresión. La TREC también se ha usado con éxito para tratar la depresión. Efectos que duran en el tiempo. Algo importante es saber si estos beneficios de la terapia se mantienen. Un estudio de 2012 por Forman revisó cómo se les iba a las personas la ansiedad, la depresión en meses después de terminar la TREC. Los resultados fueron positivos. Los beneficios de la terapia se mantuvieron, lo que sugiere que la TREC no solo ayuda en el momento, sino que enseña habilidades y sirven de alguna forma a largo plazo para estas personas. Comparación con otras terapias. Frente a otras terapias cognitivas, la TREC se ha comparado con otras terapias que también trabajan como lo son los pensamientos, y es que es igual y de efectiva que otras terapias cognitivo-conductuales para reducir la depresión y la ansiedad. La diferencia es que la TREC se enfoca de manera más directa en creencias irracionales absolutas, como tengo que, debo, eh, frente a terapias conductuales puras. También se ha comparado la TREC con terapias que se centran más solo en cambiar conductas. No solo reduce los síntomas emocionales, sino que además enseña a las personas herramientas para pensar diferente y enfrentar mejor situaciones futuras. Algo que ya en las terapias basadas, no solo en conducta, no siempre logran tan claramente. Beneficios que van más allá de los síntomas. La TREC no se limita solo a hacer que los síntomas disminuyan. La TREC ayuda a desarrollar lo que llamamos habilidades para la vida, cómo afrontar problemas, cómo ser más fuertes ante las dificultades,
Visto el respaldo científico que es natural preguntarse cómo se diferencia la TREC de otras terapias parecidas, como las otras TCC. ¿Qué hace a la TREC parecida y diferente de otras terapias cognitivo-conductuales? La TREC pertenece a una gran familia de terapias cognitivo-conductuales, por lo que comparte muchas cosas con ellas, pero también tiene sus particularidades, sobre todo por la forma de ser de Albert Ellis, cosas que la TREC tiene en común con otras terapias cognitivo-conductuales. Importancia del pensamiento. Al igual que otras, la TREC parte de la base de que lo que pensamos influye muchísimo en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Enfoque en el problema. Ambas se centran en identificar un problema en específico que la persona tiene y en encontrar formas prácticas para ayudarla y poder así mejorar ese problema. Terapia activa. En la TREC, el terapeuta no es pasivo. Es activo, dirige la sesión, propone ejercicios, es algo común en la mayoría de las terapias. A diferencia de las más tradicionales, donde el terapeuta escucha más y habla menos. Uso de técnicas de acción. Aunque el foco sea el pensamiento, la TREC y otras terapias cognitivo-conductuales también usan técnicas para cambiar comportamientos, como las tareas para hacer en casa. Cosas que hacen a la TREC única, el foco en las creencias absolutísticas. Aquí es donde la TREC se diferencia, mientras que otras terapias cognitivo-conductuales trabajan con pensamientos que no son útiles de cierta forma o están distorsionados. La TREC propone énfasis especial en identificar y atacar creencias que son exigidas, rígidas y absolutas. Como ya lo hemos hablado, debo, tengo que, la vida debería ser de esta forma. El estilo terapeuta. Los terapeutas de la TREC pueden ser a veces más directos y con un estilo de debate más marcado al desafiar las creencias irracionales. Siempre con respeto, buscando colaborar, pero pueden ser más frontales que en otras terapias cognitivas conductuales. La filosofía de aceptación incondicional. Aunque en otras terapias pueden hablar de autoaceptación, la TREC promueve de una cierta forma muy central y muy amplia la aceptación incondicional de uno mismo, basado en nuestros errores, en los fallos. Uso del humor. Ellis era famoso por usar el humor, pero con cuidado. A veces incluso sarcasmo para ayudar a los pacientes a ver absurdo de sus pensamientos irracionales. Esto es una característica distintiva. Aunque no todos los terapeutas de la TREC lo usan, simplemente pueden aplicarse con mucha sensibilidad y buen juicio. Comparando con algunas terapias específicas. TREC, terapia cognitiva de Beck. Para la terapia de Beck, otra terapia cognitiva conductual muy conocida, se enfoca más en identificar pensamientos automáticos, negativos, y distorsiones de pensamientos. La TREC, si bien también trabaja más directamente a la base, esas creencias irracionales absolutas que generan los pensamientos automáticos, como lo son terapia de aceptación, compromiso, que bueno, también se considera parte de la terapia cognitivo-conductual, a veces llamada tercera generación. Se enfoca más bien en aceptar pensamientos y sentimientos difíciles en lugar de cambiarlos y en comprometerse con acciones que van de acuerdo a los valores personales. La TREC, por el contrario, sí busca activamente cambiar el contenido de los pensamientos irracionales. Hemos visto
que la TREC tiene bases sólidas y un enfoque, bueno, de cierta forma, pues particular. Pero, ¿cómo encaja todo esto en un mundo tan diverso? Hablemos de la relación entre la TREC y la cultura. La TREC y el impacto de la cultura. Aunque de alguna forma busca principios universales sobre el pensamiento, reconoce que la cultura en la que vivimos influye mucho en cómo pensamos, en cómo nos sentimos, en cómo comportarnos. Por eso, al aplicar la TREC, es importante tener en cuenta las diferencias culturales, como la cultura moldea nuestras emociones y pensamientos, diferencias culturales, lo que se considera normal o, o deseable en cuanto a emociones, pensamientos o salud mental, varía mucho de una cultura a otra. Por ejemplo, en algunas culturas es más importante eh, poder tener un grupo y o sea, es más importante el grupo y depender unos de otros, mientras que en otras se valora para ser más independiente y valerse por uno mismo. La TREC, con su énfasis, busca que el pensamiento lógico y la autoaceptación deben ser flexibles para poder así conectar bien con los valores y normas de cada persona y su cultura. Expresión de emociones. En algunos lugares, mostrar abiertamente lo que uno siente, en lo que yo puedo estar mal o puede ser mal visto, mientras que en otros algo normal y hasta valorado. Un terapeuta busca trabajar las diferencias con personas de distintos orígenes, adaptando cómo se usan las técnicas para que sean más apropiadas, más respetuosas culturalmente. Creencias irracionales. Un contexto cultural. Identificando creencias. Las creencias irracionales que la TREC ayuda a cambiar a menudo están influenciadas por la cultura. La idea de debo tener éxito en todo, por ejemplo, podría ser más fuerte en culturas que admiran mucho el logro individual. En culturas donde el grupo es lo primero, quizás las creencias irracionales tengan más que ver con la presión de cumplir expectativas de la comunidad, de la sociedad, de la familia. El terapeuta necesita entender este contexto, adaptando las técnicas para que la TREC sea realmente útil. Las técnicas necesitan ser ajustadas, necesitan encajar con el contexto cultural de cada persona. Eso significa que los terapeutas deben conocer las normas culturales y entender cómo estas de alguna forma pueden dar forma a creencias y acciones de sus pacientes, tomando en cuenta la diversidad en lo que es la práctica. Incluir prácticas culturales. A veces incluir prácticas o tradiciones importantes para la cultura de la persona en la terapia pueden ser muy positivos. En algunas culturas, la fe o los lazos comunitarios son vitales para el bienestar. La TREC puede completamente con estos aspectos para ofrecer una ayuda más completa. Preparar a los terapeutas es fundamental para la TREC, que reciban formación sobre competencia cultural. Esto ayuda a entender, a respetar, a saber, a trabajar con las diferencias culturales de sus pacientes, adaptando así técnicas de TREC de forma efectiva y respetuosa. Investigación sobre TREC y cultura. Resultados variados. Los estudios sobre la TREC en diferentes culturas muestran que, aunque sus ideas principales son bastante universales, la forma en que funcionan las técnicas pueden variar según el lugar. Por eso es clave que los terapeutas estén siempre dispuestos a aprender de sus pacientes y adaptar ese enfoque según lo que cada paciente necesita. Hemos recorrido el camino de quién fue Albert Ellis, pasando por cómo funciona la TREC, su filosofía, sus técnicas y la relación con la cultura. Para finalizar, permítanme resumir las ideas clave que nos deja la terapia racional y emotiva conductual. Conclusión. Para mí,
Y bueno, para concluir el tema, podemos decir que la terapia racional emotiva conductual, creada por Albert Ellis, es un enfoque bastante efectivo, con una base sólida para ayudarnos a mejorar nuestra vida emocional y conductual. La idea central de la TREC y que la hacen tan poderosa, de alguna forma, es que nuestras dificultades emocionales vienen más de lo que pensábamos sobre los eventos que de los eventos de nosotros mismos, de alguna forma. Esta terapia nos da herramientas prácticas como el modelo ABCDE para identificar y cambiar estos pensamientos rígidos e irracionales que nos causan de alguna forma sufrimiento innecesario. Más allá de solo quitar los síntomas negativos, la TREC busca un cambio más profundo, más a fondo en nuestra forma de ver las cosas o cómo vemos la vida de alguna forma. Nos enseña a asumir la responsabilidad sobre nuestras reacciones, a usar nuestra razón y, muy importante, a practicar la aceptación incondicional, aceptarnos nosotros mismos con nuestros fallos, con nuestras dificultades, aceptar que los demás, a la sociedad como es, como realmente es, y aceptar que la vida no siempre será fácil o será justa, que habrá momentos incómodos. La TREC no solo resuelve problemas, sino que nos empodera de alguna forma. Nos da las habilidades para poder manejarnos de mejor manera ante los desafíos futuros y así construir una vida pues más saludable, más plena, con un propósito, basada en pensamientos realistas y flexibles. Está respaldada por investigaciones que muestran su eficacia para sí poder resolver problemas como la ansiedad, la depresión, y aunque sus ideas son muy universales, reconoce la importancia de adaptarse a cada cultura y a cada persona. En definitiva, la TREC combina la ciencia de la psicología con principios fisiológicos para ofrecernos así una mayor fortaleza emocional y una vida de alguna forma más auténtica. Nos ayuda a pasar de simplemente sentirnos mejor a estar mejor, enseñándonos a enfrentar el mundo con mayor claridad, confianza y resiliencia. Y bueno, para dar un mensaje final, eh, reforzar la idea de que tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, cambiando nuestros pensamientos. Y como lo dijeron estos autores, no siempre es la idea o la situación que nos ocurre, sino nuestra forma de pensarla. Y bueno, muchas gracias.